Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 257 y 293 del presente año, formados por amparos en única instancia promovidos por Roberto Estuardo Vega Chávez y Priscila Mazariegos Echeverría de Paredes contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La Secretaria General Adjunta de la Corte hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 13 de junio del 2016 dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, que declaró improcedente el recurso de casación por motivos de forma y de fondo interpuesto por el procesado Roberto Estuardo Vega Chávez contra la sentencia de fecha 29 de abril del 2015 dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio del Departamento de Guatemala. Asimismo, declaró improcedente el recurso de casación por motivos de fondo interpuesto por la acusada Priscila Mazariegos Echeverría de Paredes contra la sentencia de fecha 29 de abril del 2015 dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio del Departamento de Guatemala. En su petición de fondo, Roberto Estuardo Vega Chávez solicita que oportunamente y agotado el trámite legal correspondiente se dicte la sentencia que en derecho corresponda y en consecuencia se declare con lugar el presente amparo, se deje sin efecto la sentencia contenida en resolución de fecha 13 de junio del año 2016 emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y emitir resolución apegada a derecho sin violación a normas constitucionales denunciadas, que se emitan las declaraciones y los apercibimientos de ley a criterio del Tribunal de Amparo. Por su parte, la amparista Priscila Mazariegos Echeverría de Paredes solicita que oportunamente se dicte sentencia declarando lo siguiente: A. Se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo en forma definitiva contra el acto reclamado y autoridad impugnada, debidamente individualizados y determinados en el presente escrito. B. Solicito ante ustedes, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, que se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo y como efecto esencial y fundamental de dicha declaración se decrete lo siguiente: A. Que se revoque y quede sin efecto la sentencia de fecha 13 de junio del año 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dentro de los procesos conexos números 01004-2015, 00846 y 01004-2015-00913 a cargo del oficial quinto, por injusticia notoria, arbitrariedad, ilegalidad, además de adolecer de falta de fundamentación y motivación. B. Como efecto de la revocación de la sentencia anteriormente relacionada, se ordene a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, emitir una nueva sentencia en la cual se declare con lugar el recurso de casación planteado por motivo de fondo contra la sentencia de fecha 29 de abril del año 2015, emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, ordenándose la inmediata libertad de Priscila Mazariegos Echeverría de Paredes. C. En cuanto a los demás agravios denunciados en el escrito que contiene la presente acción constitucional de amparo en relación al planteamiento por motivos de fondo y por motivos de forma, plataforma fáctica que sustenta los hechos que el tribunal tuvo por acreditados, los cuales fueron rechazados en su momento procesal por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtiendo que dichos vicios aún persisten y están implícitos dentro del proceso. Solicito, honorables magistrados, que se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo y se retrotraigan, reenvío todas las actuaciones hasta la fase procesal en la cual aparecieron dichos vicios. Fase del debate. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá:
dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes del amparo y requirentes de la vista pública: Priscila Mazariegos Echeverría de Paredes, quien actúa con el auxilio de los abogados Miguel Fernando López Paredes y Juvenchino Chitay Hernández. En esta ocasión hará uso de la palabra el abogado Miguel Fernando López Paredes. Muy buen día, distinguidos y honorables miembros, magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, distinguida representante del Ministerio Público, público presente, muy buenos días a todos. Antes de iniciar mi exposición, solicito al señor presidente de esta honorable Corte de Constitucionalidad el permiso correspondiente solo para leer algunas situaciones en cuanto a una guía para hacer de alguna manera más ordenado mi exposición. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Pues antes de iniciar un resumen o una suprema síntesis de mi exposición, en primer lugar ratifico en todo su texto y contexto el memorial de interposición de la presente acción constitucional de amparo, así como ratificar las peticiones que la distinguida secretaria de esta honorable Corte ha leído. Quiero iniciar mi exposición retrotrayéndome a la interposición del escrito de apelación especial dentro de la presente causa, el cual fue interpuesto en contra del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo de la Ciudad de Guatemala. En esa oportunidad nosotros presentamos motivos, el planteamiento de la apelación especial fue por motivos improcedendo e iudicando en cuanto a la forma y al fondo de la sentencia de fecha 1 de septiembre del año 2013. En la apelación especial indicamos el motivo de forma fue en dos submotivos fundamentales. El primer submotivo fue en agravio al artículo 420, numeral 1 del Código Procesal Penal, el cual se refiere específicamente a la facultad o a la capacidad que tienen los jueces en conocer un proceso. En este caso, honorables señores magistrados, el motivo fue presentado en virtud de que la licenciada en ese momento, presidenta del Tribunal de Sentencia, Iris Yasmín Barrios, fue denunciada por los delitos en su momento de abuso de autoridad y por el delito también de retención, de detención ilegal en contra del señor Juan Carlos Cruz. ¿Cuál es la relación que tiene con mi patrocinada? El asunto fue de que a mi patrocinada y al señor Carlos Cruz los estaba defendiendo el abogado Mario René Cano, y en ese momento, pues, al plantearle, en este caso, la denuncia a la presidenta del tribunal, pues se creó una enemistad grave entre el abogado Mario Cano, que también estaba defendiendo a mi patrocinada, con la letrada que en ese momento presidió el Tribunal de Sentencia. En ese motivo, obviamente, existieron una serie de irregularidades dentro de la sentencia, las cuales en la apelación especial se hicieron ver. El segundo submotivo de forma fue relacionado con la violación al artículo 186 del Código Procesal Penal, artículo 385, primer párrafo,
artículo 294 del Código Procesal Penal en relación al artículo 420, numerales 5 y 6, vicios de la sentencia e injusticia notoria. El primer agravio fue relacionado en cuanto a que el tribunal, en la plataforma fáctica y en los hechos que tuvo por relacionados o por acreditados, efectivamente se advirtieron 3 acciones totalmente diferentes en cuanto a la emisión de la sentencia. Hablemos de 3 momentos diferentes o 3 verbos rectores diferentes. El primero fue que quedó acreditado que mi patrocinada se concertó para cometer el delito. El segundo lugar decía en las propias partes conducentes de la sentencia que se había quejado con su hermano. Y la tercera parte, en cuanto a la sentencia, el tercer verbo rector, es que le había mencionado. ¿Qué fue lo que le mencionó? Pues realmente el asunto fue el siguiente. Mi patrocinada tuvo de alguna manera una pelea de pareja con su esposo, y su esposo le puso la pistola, en este caso dicen los hechos que se tuvo por acreditados por el tribunal, en el rostro a mi patrocinada. A partir de ahí, supuestamente ella le manifiesta esa situación a su hermano y posteriormente se da la muerte de su esposo, sin que se haya probado a través de escuchas telefónicas que efectivamente mi patrocinada haya ordenado, se haya concertado con esta persona para darle muerte a su esposo. Eso en ningún momento se determinó dentro del debate. Además de ello, honorables magistrados, se violentó en cuanto a la valoración de la prueba, específicamente en cuanto a la legalidad, pertinencia y eficacia de la misma, porque se omitió de parte del Ministerio Público la realización del cotejo de voces, el cual el artículo 71 de la ley contra la delincuencia organizada establece que es requisito esencial ese cotejo de voces para que dichas escuchas telefónicas dentro de un debate puedan ser consideradas como prueba. En ese sentido, el segundo agravio en cuanto a ese submotivo de forma se reflejó en cuanto a la declaración del perito José Antonio Tello Rodríguez, que es analista técnico del Ministerio Público. ¿Qué sucedió con él? Pues efectivamente el informe de esta persona fue un informe a todas luces totalmente empírico, porque esta persona no tenía ni las calidades, tampoco tenía la profesión, ni mucho menos tenía la aptitud para ser analista político. En esa situación se dejó advertir en el debate y toda la información, obviamente, que proporcionó esta persona, pues adolecía de alguna manera de fortaleza, eficacia y eficiencia, en virtud de que, como vuelvo a repetir, no fue cotejada el tema en cuanto a las escuchas, el tema del cotejo de voces para determinar si mi patrocinada era efectivamente la que estaba hablando por teléfono, en esas escuchas telefónicas, las cuales, honorables magistrados, fueron interceptadas ilegalmente, porque en ningún momento se presentó esa solicitud del Ministerio Público en cuanto a intervenir esos teléfonos. En cuanto al tercer agravio, es en relación al informe pericial del perito Nelson David Cifuentes. El Tribunal de Sentencia le dio valor probatorio a este informe, y el cual este perito en ningún momento llegó a ratificarlo al debate. O sea que se presentó el informe, pero el perito jamás llegó. Además de eso, el Ministerio Público consta en audios y en las partes conducentes de la sentencia, tanto de primero como de segundo grado, que el Ministerio Público renunció a ese perito, y a pesar de eso el Tribunal de Sentencia le dio valor probatorio. El cuarto agravio es relacionado con un álbum fotográfico, el cual aparece dentro del debate, dentro de los medios de prueba, y el cual en ningún momento se determinó quién fue la persona que la elaboró, violentando los artículos 234, 244 y 245 del Código Procesal Penal, en virtud de que la persona que firma un dictamen o una pericia debe de consignar con su firma la fecha y hora de realización de dicha diligencia, y en el presente caso no apareció en ningún momento la persona que
firmó y calzó, en este caso con su firma, dicho memorial. El quinto agravio, honorables magistrados, de forma se refiere al ofrecimiento de la prueba material de 4 casquillos que supuestamente fueron encontrados en la residencia de mi patrocinada. Esos 4 casquillos jamás los presentó el Ministerio Público en el debate. Aparte de eso, el Ministerio Público renunció, y eso consta en audios, y en el escrito establece la hora, el minuto y los segundos de los audios en los cuales el Ministerio Público decide renunciar a esa prueba en virtud que el fiscal en ese momento dijo que se habían perdido. El sexto agravio se refiere específicamente, honorables magistrados, a la falta de fundamentación y motivación. Si todos estos errores eminentemente técnicos relacionados con la prueba, obviamente la plataforma probatoria no podría ser una plataforma en la cual fuera soporte o fuera sustento para emitir una sentencia condenatoria. Y recordemos nosotros que la falta de fundamentación y motivación, efectivamente de conformidad con el artículo 11 bis, es un motivo suficiente en este caso para declarar con lugar una acción por motivo de forma, en virtud de que violenta el artículo 12 constitucional, el cual contiene la garantía innominada del debido proceso, así como el derecho de defensa. Y recordemos nosotros las palabras del maestro Rafael Vallejo, quien indica que la única garantía ordinaria procesal que existe es el debido proceso, y es el soporte fundamental de todo Estado constitucional de derecho. Y las otras 3 garantías constitucionales que protegen el debido proceso es el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. En cuanto a los motivos de fondo, honorables magistrados, mi patrocinada fue condenada por el delito de parricidio en grado de complicidad y tenencia ilegal de municiones. En cuanto al primer motivo, se advirtió efectivamente que no existía una coherencia o una relación entre el artículo 10 del Código Penal y el artículo 131, al igual que el artículo 10 del Código Penal con el artículo 114 de la Ley de Armas y Municiones. Recordemos nosotros de que para endilgarle a una persona, en este caso, y encuadrar una figura típica dentro de la acción, es necesario determinar si existe o no una imputación objetiva. Y en este caso la imputación objetiva es esa relación o esa ligadura de valor entre la acción, el resultado y el bien jurídico tutelado. En este caso el desvalor de acción o desvalor de resultado. En el presente caso, debido a esa plataforma fáctica y los hechos que tuvo por acreditado el tribunal, en ningún momento se determinó en forma específica que mi patrocinada haya cometido el delito de parricidio, al igual que el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, en virtud que en el debate la única condición por la cual mi patrocinada fue sentenciada por el delito de tenencia ilegal de armas es en virtud de que le encontraron de alguna manera unas municiones en la cocina. Y ahí se refirió en el debate que era motivo suficiente encontrarlos en la cocina para endilgarle el delito de tenencia ilegal de armas, de municiones, y endilgarle la pena de 8 años de prisión. Y en este caso, honorables magistrados, es importante advertir de que a todas estas luces existe una injusticia notoria. Y la injusticia notoria, recordemos que es la llave, en este caso del artículo 430 del Código Procesal Penal, el cual es la intangibilidad de la prueba. Y en algún momento se puede determinar y valorar la prueba otros tribunales que no sean, en este caso, un tribunal de sentencia, a través de esa posibilidad que da el artículo 420, numeral 6, que es la injusticia notoria. Habiendo argumentado estas situaciones y una suprema síntesis de lo que sucedió, quiero indicarme y referirme específicamente a los agravios relacionados con la sentencia de casación. Le ruego ajustar al tiempo 3 minutos para sus conclusiones, abogado, por favor. Muchas gracias, honorable señor presidente. Antes de emitir mis conclusiones, solo quiero advertir de que la casación, en este caso de motivo de fondo,
fue eminentemente ilegal, en virtud de que la Corte Suprema de Justicia lo único que hizo fue un copy-paste de la sentencia de primer grado y de segundo grado. Y quiero referirme a lo siguiente, honorable magistrado, al hacer ya mis peticiones. En primer lugar, solicito a ustedes en forma muy respetuosa declarar con lugar la presente acción constitucional de amparo en contra de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, como efecto de dicha resolución, se ordene a la Corte Suprema de Justicia emitir una nueva sentencia en la cual, con todas las formalidades del caso y apegado a la legalidad y sobre todo a la legitimidad, que emita una sentencia en la cual se declare con lugar la casación planteada y se otorgue inmediata libertad a mi patrocinada. Y si no fuere posible, honorables magistrados, solicito a ustedes, en forma muy respetuosa también, que se resuelva retrotraer el proceso hasta la fase de debate y así iniciar nuevamente el proceso sin los vicios que de alguna manera enumeré dentro de esta audiencia. Señores magistrados, Dios les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, abogado López Paredes. La audiencia continúa con la intervención de Roberto Estuardo Vega Chávez, quien actúa con el auxilio de la abogada María del Rosario Acevedo Peñate, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. En efecto, actúo como abogada defensora del señor Roberto Estuardo Vega Chávez. Para no ser repetitiva en la argumentación como lo ha hecho el abogado que me precedió en el uso de la palabra, solo me quiero referir a que como consecuencia de la investigación que estaba realizando el Ministerio Público en el caso de la señora Priscila Mazariegos Echeverría de Paredes, se dio una escucha telefónica que no tenía autorización judicial y que tampoco fue declarada por el Ministerio Público como un hallazgo inevitable, como lo dice la Ley de Delincuencia Organizada. Y esto vulneró lo que se refiere el artículo 24 de la Constitución, a que para poder tener escuchas telefónicas hay que tener una orden judicial otorgada por juez competente, lo cual en este caso no ocurrió. En el caso de mi patrocinado, él era el agente de Policía Nacional encargado de la subestación o de la estación de policía de Retabuleo. En ese sentido, al haber una escucha, lo relacionan con las personas que estaban siendo investigadas en ese hecho y lo condenan por 2 delitos, por asociación ilícita y por obstrucción de la justicia, y siendo él agente de la Policía Nacional Civil, le aplican el contenido del 28 del Código Penal, que se refiere a el aumento de la pena por ser funcionario. Esta representación argumentó, como lo dijo el abogado que me precedió en el uso de la palabra, las argumentaciones de las escuchas ilegales, lo cual es, en el caso de mi patrocinado que fue condenado por estos delitos, fueron desoídas por la juzgadora, que en efecto actuó arbitrariamente en ese proceso. Pero para acabar de ajustar la ilegalidad con la que se estaba actuando por parte del tribunal sentenciador, la Sala de Apelaciones confirma dicho fallo, obviando las argumentaciones que esta defensa presentó. A su vez, la Corte Suprema de Justicia, supongo yo que por la situación procesal, legal y de terrorismo que ha sufrido los jueces hoy por hoy, si no acatan las peticiones del ente fiscal, tampoco acogió los argumentos que esta defensa planteó en la casación que se presentó. Habida cuenta de eso, que mi patrocinado se le confirmó la pena y fue condenado por los delitos, como ya lo informé, de asociación ilícita y obstrucción a la justicia. En esa virtud, honorables miembros de este honorable Tribunal Constitucional,
no es ni que se vaya a pretender aducir que se revisen los fallos jurisdiccionales de la jurisdicción ordinaria. Es porque definitivamente en todas y cada una de las instancias que atravesó este proceso, como lo dijo el abogado, desde el año 2013, las personas están detenidas y fueron condenadas violando su derecho constitucional. En el caso de mi patrocinado, el señor Roberto Estuardo Vega Chávez, su condena se aduce por una escucha o una o dos escuchas telefónicas en las cuales una persona le indica que si él estaría dispuesto a recibir una caja de 9. Y se entiende que una caja de 9, según las escuchas y el análisis del técnico, que a su leal saber y entender aduce que es una caja de municiones de 9 milímetros, que jamás recibió mi patrocinado, que nunca los tuvo, que nunca lo recibió y que nunca le entregaron. Esa es la razón de la condena. Pero lo que es grave es que el Tribunal de Sentencia, la Sala de Apelaciones y más aún la Corte Suprema de Justicia tomen en cuenta una escucha ilegal para condenar a una persona inocente. La única instancia que puede resolver esta situación son ustedes, honorables magistrados. ¿Por qué? Porque son el Tribunal Constitucional. Desafortunadamente ustedes tienen que revisar ese fallo y darse cuenta de los argumentos vertidos en mi exposición, la cual definitivamente contiene todos los argumentos que en este momento soy breve en aducírselos, y que entonces para mi patrocinado se resuelva conforme a la ley, que se acoja el amparo que se ha planteado en una única instancia ante ustedes y que en su oportunidad se declare con lugar, y que se deje sin efecto la sentencia contenida en la resolución emitida el 13 de junio del año 2016, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y que se dicte una sentencia, que se ordene emitir una sentencia apegada a la ley, sin las violaciones ya denunciadas conforme a la ley. Es cuanto tengo que argumentar. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Acevedo Peñate. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones a través de la fiscal especial, abogada Silvia Patricia López Cárcamo, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En representación del Ministerio Público, específicamente de la Unidad de Impugnaciones como fiscal especial, me quiero referir primeramente, solo recordar que de conformidad con la ley, las acciones de amparos, los procesos de amparos no constituyen una tercera instancia, sino que se debe de constatar si se han violado garantías constitucionales o procesales. Especialmente el artículo 265 de la Constitución Política de la República aduce que el amparo va en contra de actos, resoluciones, en contra de disposiciones o leyes de autoridad que precisamente constituyan una amenaza, una restricción o vulneración a estos derechos. Precisamente de la exposición de los abogados de la defensa que me antecedieron, se desprende que pretenden hacer de nuevo una valoración de la prueba. Para recordar, tenemos que el principio de intangibilidad de la prueba, de acuerdo con el artículo 430 del Código Procesal Penal, únicamente puede valorar prueba los jueces que tuvieron a la vista en primera instancia en el debate los órganos y medios probatorios. Ya una segunda instancia es solo verificar si o controlar si el
juzgador de primera instancia o el tribunal ACO precisamente utilizó esta técnica jurídica procesal, se utilizó la sana crítica razonada, es decir, verificar, es un control de logicidad. Asimismo, con mayor razón, la Corte Suprema, Cámara Penal, en donde también tiene que verificar si la sala o el tribunal Atkin ha hecho precisamente ese análisis y control y verificación de que la sala jurisdiccional haya constatado que el tribunal ACO haya hecho ese control. Precisamente observamos y se constata que en el presente caso no existe violación a ninguna garantía constitucional, ni al debido proceso, ni al principio de inocencia, ni tampoco se ha faltado a la imparcialidad, ni ha existido un juicio injusto. Precisamente la condena de los incoados precisamente descansa sobre una serie de secuencia de debate, de recursos que han hecho valer a través de la vía impugnativa, y en este caso de una acción de amparo en donde ellos aducen que se ha violado garantías como el debido proceso. Conforme al hallazgo inevitable, precisamente se analizó por parte en su oportunidad procesal, conforme a la ley de la delincuencia organizada y precisamente la Carta Magna a la que nos debemos, en donde no hubo ninguna violación a este hallazgo inevitable, por cuanto se utilizaron las autorizaciones judiciales que exige la ley de la materia, y precisamente se declaró por el juez de instancia sin lugar el incidente de violación de garantías constitucionales por la interceptación de escuchas telefónicas. Eso quedó debidamente acreditado. Los hechos acreditados deben ser intocables, deben ser invulnerables, y precisamente eso se analizó y así es como se obtuvo la prueba. Precisamente los delitos, ¿verdad?, de parricidio en grave complicidad para la incoada y para los otros sujetos procesales que se les condenó por toda esta prueba. Tenemos pues que ellos sí aducen que hubo violación de derechos constitucionales, garantías procesales, y que aducen también que se vulneró su derecho de defensa. En ningún momento se ha violado este derecho, al contrario, han hecho uso de las vías recursivas hasta llegar a este momento del amparo, y que el Honorable Tribunal Constitucional Supremo no constituye una instancia revisora en ningún momento, porque el análisis de la prueba ya se hizo. Precisamente también se dio respuesta a lo requerido por los amparistas en el momento procesal. No hubo ninguna ilegalidad, precisamente hubo fundamentación y motivación, hubo argumentos de hecho y de derecho, es decir, motivación jurídica, y precisamente no se ha violado tampoco el artículo 388 de dar por acreditados otros hechos distintos al de la acusación y la apertura en juicio. Precisamente esta Cámara de la Corte Suprema de Justicia ha hecho una subsunción típica de los hechos acreditados, ha aplicado la ley conforme la ley de la materia, y precisamente se ha aplicado la ley sustantiva, penal, procesal, y no ha existido ninguna ilegalidad al respecto. Es decir, que la sentencia con sus grados en que se han conocido, precisamente contiene todas las formalidades legales, todo el respeto a garantías constitucionales, y
solo fue efectuar si hubo esa verificación de la ley sustantiva o procesal en el caso que plantearon, un motivo injudicando o un motivo improcedendo. Precisamente la ley se ha cumplido en este caso y las sanciones que se han aplicado han sido ajustadas a derecho y conforme lo que establecen los parámetros de la ley sustantiva en cuanto a la aplicación de la pena. Por ende, esta unidad de impugnaciones a través de mi persona solicita respetablemente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que se deniegue las acciones constitucionales de amparo planteadas por los incoados o amparistas, en este caso, Roberto Estuardo Vega Chávez y Priscila Mazariego Echeverría de Paredes, en contra de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia se confirme la sentencia, que es la resolución de fecha 13 de junio del 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada López Carpan. Se clausura la presente audiencia. Buen día.